Muy buenas noches a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar que estaremos hablando con respecto a la teoría de DAO junto al equipo de Equity y el Distrito Financiero. Entonces, pues en estos momentos estamos siendo acompañados por Tania León, que es la Senior Account Manager del equipo de Equity Latam. Y adicionalmente, pues me gustaría saber si me están escuchando sin ningún problema, si están viendo la presentación generalmente pues si están viendo la pantalla en el cual pues estamos mostrando, en estos momentos estoy mostrando la información de Equity, entonces si se pueden comunicar conmigo a través del chat de preguntas para saber si efectivamente no hay ningún problema técnico y adicionalmente también me gustaría preguntarles a todos ustedes desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando pues en esta noche. Entonces, bienvenida Tania y nada. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Tania León. Gracias, Raúl, por el espacio. Entonces, pues nada, únicamente voy a dar la introducción del webinar. Quería recordarles, estos webinars son patrocinados por Equity. Equity es un broker regulado, debidamente regulado, tiene más de 10 años en el mercado. Para las personas que ya tienen pues, experiencia en los mercados, quisiera saber si me pueden compartir desde qué país nos están escuchando y pues que cuál ha sido su experiencia pues en este mercado. Para los que no tienen experiencia, déjenme saber si de pronto han tenido la oportunidad de abrir una cuenta demo, de pronto preguntas más comunes que tengan en principio. Con mucho gusto pues vamos a estar hablando durante la sesión y pues también les voy a dejar mis datos de contacto en unos momentos a través del chat para que puedan comunicarse con nosotros. Entonces, rápidamente, pues Equity, como les venía comentando, tiene más de 10 años en el mercado, está debidamente regulado en el Reino Unido, en Jordania, en Dubái y en otras regiones importantes de. Entonces, simplemente asegúrense antes de invertir su dinero en una plataforma, que el broker donde ustedes están metiendo el dinero o invirtiendo esté debidamente regulado y también pues todas las ventajas adicionales que pueden brindarles. Equity como tal pues tiene en este momento un seguro de fondos bastante interesante que pueden contar ustedes automáticamente. Es un seguro de fondos que lo emite la entidad Lloyds Bank, que es del Reino Unido, y va a cubrir hasta por $1.000.000 sus fondos. Entonces, pues es un punto pues que considero que deben tener en cuenta antes de escoger su broker. Comparen pues obviamente los productos, las comisiones, depósitos, retiros, dónde tienen sus oficinas, cuáles son las ventajas que tienen, el servicio al cliente, pues todas estas cosas que a la final pues van a hacerles más fácil el camino en toda esta carrera de trading. Entonces, únicamente para dejarles saber, hemos agregado el día de hoy inclusive algunos productos, unas acciones en Latinoamérica. Entonces, únicamente pues los que están en Argentina, Brasil, Colombia y México, voy a nombrar algunos. Si están interesados en operar acciones, tenemos disponible más de 200 en nuestra plataforma. Entonces pueden ingresar a la plataforma si quieren una cuenta demo, abrir y cerrar un par de operaciones y probar pues también nuestros productos y nuestra ejecución, por supuesto. Entonces, para Argentina tenemos Mercado Libre, Despegar, Tenaris SA, Petrolera YPF. Para Brasil tenemos Azul, Cosan, Petrobras, Banco Badresco. En Colombia tenemos Bancolombia, Grupo Aval, Ecopetrol. En México tenemos Televisa, Bachoco, Coca-Cola, FEMSA y hemos agregado también en Panamá Copa Holdings. Entonces, pues simplemente es como una muestra para que ustedes puedan ver pues el alcance que tenemos. Vamos a agregar próximamente pues más productos que sean de su interés. Entonces, si ustedes están interesados en algún producto en especial, déjenos saber a través del chat. Con mucho gusto pues vamos a tomar todas estas recomendaciones. Como métodos de depósito y retiro, de pronto las personas que pues tienen ya un poquito más de experiencia y es importante estas
opciones. Tenemos en Colombia, por ejemplo, hacer depósitos a través de PSE, efectivo o Baloto. En Ecuador, por ejemplo, tenemos habilitado tener depósitos a través del Banco Pichincha en efectivo. Tenemos en México hacer depósitos a través de OXXO. Y bueno, otros métodos de depósito pues y de retiro próximamente también, pues que pueden tener en cuenta y puede hacerle más fácil pues esta carrera. Entonces, les voy a compartir mi información de contacto. Recuerde que esta sesión está siendo grabada y la van a tener disponible en nuestro canal de YouTube. Entonces, se los voy a compartir en este canal. Pues pueden repetir las sesiones también anteriores que hemos tenido. Hay cerca de 10 videos que pueden pues ver y repasar. A las personas pues que tengan alguna pregunta en especial, simplemente escríbanme en la ventana. Podemos coordinar una llamada o resolver las preguntas que tengan durante la sesión con mucho gusto. Entonces recuerden que mi nombre es Tania León, hago parte del broker Equity y específicamente del equipo de LATAM. Entonces les voy a compartir mi información de contacto. Cualquier pregunta con gusto durante la sesión o posterior a ella coordinamos una llamada y con gusto pues hablamos más acerca de todas las inquietudes que puedan tener. Entonces gracias Raúl. Voy a darle paso a Raúl pues para que continúe con esta sesión. Espero la puedan disfrutar y pues bienvenidos a que puedan aprovechar este material. Que tengan buen día. Ok, muchas gracias Tania. Igualmente, pues en estos momentos lo que voy a hacer es que les voy a compartir también la información de Tania León, que es la Senior Account Manager del equipo de Equity. Entonces, si ustedes quieren comunicarse con ella, simplemente pues pueden mirar, pueden contactarse por ella a través de su número de trabajo, su número móvil, en el cual pues ustedes van a poder tener acceso a ella si quieren efectivamente preguntarle algo con respecto a esas nuevas acciones que el broker agregó, de hecho, el día de hoy, que me parecen muy interesantes, sobre todo para las personas que estamos ubicadas acá en la TAM, que en algunos casos es muy difícil que nosotros veamos un broker que ofrezca ese tipo de activos, pero sin duda alguna Equity nos está demostrando que quiere entrar de una manera mucho más fuerte y sin duda alguna brindarnos un portafolio cada vez más diversificado e incluso ofrecernos acciones que nosotros vamos a entender de una mejor manera. Entonces, igualmente ahí, aquí en estos momentos, pues están viendo la información de Tania León. Yo sé que ella muy pronto les va a compartir esta misma información y entonces digamos que es un punto también importante y relevante, pero adicionalmente también hay algo que quiero hacer mención y de hecho aquí es cuando nosotros vamos a poder tener acceso a los mercados a través del broker Equity desde cualquier navegador web, dado que en sus plataformas, además de ofrecernos el MetaTrader, que es efectivamente la plataforma más utilizada por parte de los traders, vamos a poder encontrar la plataforma de equity que se llama EQ Trader, que es efectivamente es como esa web trader por parte del broker que nos va a permitir tener acceso a los mercados en cualquier momento del tiempo, o bueno, en cualquier, digamos que lugar. Lo único que necesitamos es tener, sin duda alguna, pues una plataforma, ya sea a través de un computador, ya sea de una tablet o pues, ya sea directamente a través de nuestros móviles y simplemente vamos a poder tener esa agrupación por parte de los activos favoritos, digamos en este caso yo tengo Coca-Cola, Boeing, Amazon, Apple, pero adicionalmente que voy a poder tener acceso a los mercados en tiempo real. Entonces, simplemente como podemos ver, tenemos un lenguaje mucho más armónico a comparación de otras plataformas de web trader, porque aquí ya nos está diciendo efectivamente si queremos comprar, si queremos vender. Al momento en que nosotros hagamos la operación, nos podemos determinar los niveles de stop loss, de take profit, e incluso, digamos, en el webinar pasado estuvimos hablando con respecto al tema de las velas Heiken Ashi. Ya esta web trader nos trae el gráfico Heiken Ashi y adicionalmente nos trae un gráfico de distorsión, bueno, de puntos, o incluso gráfico de área, que no es tan común encontrar en los web traders, pero más que todo pues es una herramienta bastante interesante. Y de hecho aquí cuando nos vamos a la parte de stocks, vamos a poder todas las acciones o ver todas las acciones que nos está ofreciendo el broker equity, que sin duda alguna lo que mencionaba Tania, que es un portafolio bastante amplio. Estamos hablando que tenemos alrededor de más de 250 acciones, pero de hecho, si nos vamos, yo creería que está entre las últimas. Aquí vamos a encontrar efectivamente acciones como Bancolombia, Ecopetrol, Tigo, Cemex, Televisa por parte de México, Copa Holdings, Grupo Aval por parte de Colombia. Tenemos a Coca-Cola FEMSA, Petrobras,
y mejor dicho, vamos a poder encontrar un portafolio bastante interesante. Simplemente, como las acabaron de agregar, vamos a poder ver que efectivamente no vamos a tener, bueno, de hecho tenemos, si lo colocamos en una hora, vamos a ver que efectivamente nos va a mostrar la información desde que entró el activo a operar, o más que todo a ofrecerlo por parte del broker. Entonces simplemente nosotros a través de las plataformas vamos a poder tener acceso a este portafolio ya por parte de la TAM. Es decir, que si hay veces para nosotros era difícil entender de una mejor manera cómo se comportaba ese, o bueno, más que todo las cotizaciones en diferentes activos estadounidenses, pues en estos momentos, como podemos ver, el broker nos está ofreciendo este portafolio de la TAM, tanto por parte de su plataforma, bueno, de WebTrader, así como por parte de MetaTrader. Inicialmente tal vez no les va a aparecer porque pues son muchos activos, entonces simplemente les van a decir, les van a dar clic derecho en la parte del observador del mercado o el Market Watch y van a mostrar, les van a decir que mostrar todos los símbolos y como pueden ver aquí vamos a poder encontrar efectivamente todas esas portafolios, todos esos activos. De hecho aquí estamos viendo Booking, incluso aquí pues tenemos a Mercado Libre que pues sin duda alguna es un portafolio que vamos a poder empezar a construir de acuerdo a las cotizaciones o a los aspectos que van a ocurrir en la TAM. Pero bueno, ya con ese punto de ver estos portafolios, es importante que nosotros entendamos que en los mercados financieros siempre vamos a poder encontrar un comportamiento por parte de los mercados, sobre todo de los activos, cuando están interactuando en estos tipos de mercados. Entonces, es por eso que el día de hoy vamos a hablar con respecto a la teoría de Dow, es decir, vamos a aprender más con respecto a esta teoría que la verdad es muy importante para los traders, sobre todo para aquellos traders que están empezando con el análisis técnico, porque sin duda alguna esta teoría que trae las famosas 6 premisas de Dow nos va a permitir tener una mejor comprensión de cómo vamos a empezar a tener una mayor interacción con los mercados financieros. Es decir, sobre todo que voy a empezar a comprender cómo se están comportando las cotizaciones de los activos de una mejor manera, sobre todo que vamos a fortalecer esas bases del análisis fundamental. Entonces, esto es un punto, es una clave, la verdad, bastante importante y relevante, pero tenemos que empezar por lo primero. Cuando nosotros hablamos del análisis de mercado, siempre vamos a tener en cuenta que van a existir dos tipos de análisis iniciales. Vamos a poder encontrar el análisis técnico y el análisis fundamental. Cuando nosotros nos referimos, empezando, digamos, por parte del análisis fundamental, ya más adelante no se preocupen que vamos a entrar en el técnico, vamos a entrar en el tema del día, nos referimos, o bueno, por parte del fundamental, nos referimos a ese tipo de estudio que vamos a tener con respecto a las cotizaciones, donde no nos vamos a centrar tanto en la psicología como si lo mira Dow, como si lo termina o lo determina efectivamente ese análisis chartista o incluso ese análisis cuantitativo, dado que aquí los inversionistas lo que van a empezar a hacer, es decir, los traders van a tomar los activos y van a realizar a través de estudios macroeconómicos, de la implementación de diferentes teorías financieras, tratar de entender cómo se está comportando el activo para evaluar los precios de ese activo y adicionalmente pues determinar un comportamiento de este mismo en las cotizaciones. Entonces, claro, es un punto muy importante y muy relevante que adicionalmente pues nos va a permitir tener una mejor comprensión desde los aspectos efectivamente políticos, coyunturales, económicos, microeconómicos, macroeconómicos, efectivamente también estas decisiones por parte de los bancos centrales, de la coyuntura internacional, digamos, todo este caso del COVID-19 se puede o se entiende como aspectos fundamentales que afectan las cotizaciones de los precios. Entonces, esto igualmente va a ser un tipo de análisis que vamos a ver en los webinars de la próxima semana, digamos, para las personas que quieran estar atentas, que quieran participar en este curso gratuito de análisis técnico, pues van a poder realizarlo a través de, digamos, a través de este webinar que vamos a realizar la próxima semana. Si mal no estoy, estamos hablando del 24 de junio, entonces para tenerlo en cuenta. Pero bueno, listo. Esto lo veremos la próxima semana. Por ahora nos vamos a centrar en el análisis técnico. Cuando nosotros hablamos del análisis técnico, lo que tratamos de entender es cómo se está o analizar cómo se está comportando los mercados
teniendo en cuenta las gráficas, es decir, las formaciones de los precios que se materializan ya sea a través de gráfico de barras, gráfico de velas japonesas, a través de líneas de área. En sí, lo que tratamos de entender o tratamos de hacer con este tipo de análisis técnico es tomar toda esa información, interpretarla y efectivamente tratar de determinar una proyección por parte de las cotizaciones. Adicionalmente, el análisis técnico va a corresponder a ese análisis de los precios según, o más que todo, desde el aspecto del comportamiento de la oferta y de la demanda de los activos. Es decir, aquí simplemente vamos a ver de una manera más pura, más ácida, cómo se está presentando esa interacción por parte de los compradores y por parte de los vendedores en los mercados financieros. Entonces, ya entendemos efectivamente estos aspectos del análisis técnico, es en sí el estudio del comportamiento de los precios o efectivamente la formación de los precios en los gráficos para poder determinar cómo se van a llegar a comportar estos. Pero claro, aquí cuando nosotros hablamos del análisis técnicos o el análisis técnico, vamos a partirlo en dos tipos de análisis, es decir, como si miráramos subanálisis que van a ser parte de ese análisis técnico. En primer caso, vamos a tener el análisis chartista, que es en sí el estudio de la formación de los precios, es decir, aquí estamos viendo desde el aspecto cuantitativo. Entonces, es efectivamente como ver si se está formando un hombro, cabeza, hombro, si se está formando efectivamente un pie de elefante, si estamos viendo si es un triángulo simétrico, dos triángulos simétricos. En esta parte del análisis chartista es cuando entramos con teoría de Dao, cuando vemos efectivamente las formaciones de las velas japonesas, que podemos identificar una vela dojin, una dojin de vélula, un martillo, una lápida. Empezamos a entender las formaciones de las velas, en cual podemos efectivamente tener una estrella fugaz, un hombre colgado, cuando vamos a poder encontrar incluso formaciones de 3 o más velas, que son los 3 soldados blancos, los 3 cuervos negros en sí. Aquí todo lo que les acabo de mencionar entra en esta primera parte del análisis chartista. Luego vamos a tener efectivamente ese análisis cuantitativo, que lo vamos a empezar a obtener a través de los indicadores técnicos. Es decir, que cuando hacemos análisis con solamente indicadores, lo que estamos centrándonos es de cómo se está comportando cuantitativamente ese análisis técnico, que es cuando nosotros podemos determinar las famosas medias móviles, ya sean las simples, que se conocen como las ESMA, las EMA, las MUD, digamos si estamos hablando efectivamente solamente de medias móviles, también vamos a poder encontrar el famoso ADX, las bandas de Bollinger, vamos a poder encontrar el indicador Ichimoku Kinko-Hyo, mejor dicho, todos esos indicadores que lo que nos están dando son descripciones de cómo se está comportando la tendencia, cómo se está comportando la fuerza, cómo se está comportando el momentum o vitalidad. Incluso vamos a empezar a entender los ciclos que pertenecen a las tendencias o a los tipos de mercados que vamos a poder encontrar en las cotizaciones o bueno, en la formación de los precios. Entonces, claro, todo esto que les estoy mencionando es solamente análisis técnico que muchos traders cuando están entrando en el mundo del mercado de capitales es por lo que primero todos empezamos. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros vamos a poder empezar a comprender qué es una tendencia, qué es una pauta, qué es un cambio de tendencia, qué es efectivamente un momento alcista, bajista, una lateralidad. Entonces, claro, esos siempre van a ser los primeros pasos que todos ustedes van a empezar a hacer, dado que el análisis chartista o el análisis técnico a través del análisis chartistas, como les mencionaba, nos van a ayudar a identificar esas tendencias y no solamente van a ser tendencias en el corto plazo, sino que vamos a poder identificar tendencias en el mediano y en el largo plazo, pero sobre todo cuando ustedes estén aplicando el análisis de las tendencias, siempre les recomiendo que identifiquemos la tendencia principal y luego empecemos a mirar cómo se comportan esas subtendencias que hacen parte de esa tendencia. Igualmente, eso lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a poder identificar soportes y resistencias. Yo creo que este es el punto más clave de todos los traders porque aquí muchas veces cuando nosotros estamos implementando soportes o resistencias, nos van a permitir en primera instancia entender los momentos de entrada y de salida de acuerdo a la posición que yo estoy determinando en los mercados y adicionalmente que a medida que yo como trader observo que los precios están respetando esos niveles de una mejor manera, es decir, que los precios respetan esos rompimientos o incluso esos niveles donde no rompen los precios, ahí es cuando nosotros vamos a identificar esos puntos claves que vamos a empezar a observar a través del análisis chartista.
Es decir, que si nosotros vemos que los precios van a enfrentarse a un nivel cada vez más significativo, donde históricamente ese mismo nivel no lo han logrado romper, pues muy seguramente vamos a presentar un pullback, un throwback, un rebote, o incluso se pueda llegar a presentar ese verdadero rompimiento. Entonces, eso es como lo importante de utilizar el análisis chartista para identificar esos momentos que adicionalmente, más que la entrada, que me parece en lo personal más relevante encontrar los momentos de salida, porque cuando yo logro como trader identificar en qué momento debo salir, es cuando voy a empezar a medirme y a estresarme, sobre todo desde el punto de vista de mi estrategia, desde mi sistema de trading y adicionalmente empezar a ver si llega realmente estoy presentando ese cumplimiento de objetivos y finalmente vamos o el análisis artista nos va a poder ayudar a identificar patrones y figuras, sobre todo en el tema de las figuras que a muchos traders les gusta encontrar efectivamente ese piso, el piso de, bueno, ese momento de pinzas, ese nivel de pinzas, los triángulos simétricos, un doble techo, un triple techo, un hombro, cabeza a hombro, que están mirando el nivel del cuello. Mejor dicho, de aquí en adelante lo que ustedes tienen es todo el espacio y toda la imaginación posible para llegar a empezar a tomar efectivamente estos nuevos movimientos que les va a brindar este tipo de análisis. Entonces, claro, aquí en pocas palabras, hasta este punto, hemos realizado ese repaso del análisis técnico, digamos que estos primeros pasos, por decirlo, digamos, de una manera un poco más sencilla, pero ya entrando en materia del día, del tema del día de hoy, vamos a hablar con respecto a la teoría de Down. Entonces, la teoría de Down se basa en el análisis de los máximos y de los mínimos, es decir, de esos niveles más altos y más bajos de las fluctuaciones de mercado. Cuando nosotros hablamos de las fluctuaciones de mercado, es efectivamente de esos movimientos o esos niveles que están marcando las cotizaciones. En sí, esto lo que nos va a poder ayudar o nos va a permitir es tratar de intentar predecir la dirección del mercado. ¿Por qué? Porque al final nosotros como traders, ¿qué es lo que queremos hacer? Tratar de entender y de comprender cuál puede llegar a ser la dirección de esto o en sí de cualquier tipo de activo que estemos analizando en el mercado. En el caso, muchos están esperando que el euro dólar cierre en la jornada del día de mañana por encima del nivel de 1.12 porque efectivamente si lo miramos desde el aspecto chartista se presenta el cumplimiento de un doble techo, incluso un triple techo en el largo plazo y claro, ahí lo que están diciendo muchos es que va a ser el momento en el cual el euro va a empezar a ganar cada vez más terreno frente al greenback. Entonces, esto es la manera en la cual, a través del análisis de los precios, de cómo se están formando las cotizaciones en ese punto, muchos esperan que efectivamente el euro dólar tenga ese comportamiento de aquí en adelante. Pero al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de predecir o tener esa predicción de la dirección de las cotizaciones en los mercados. En sí, lo que nosotros cuando hablamos o mencionamos estos tipos de análisis, ya nos estamos haciendo referencia a esta teoría de Dow. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dow, al momento en que empezó a ver la interacción de los mercados, a ver efectivamente esa relación de oferta y demanda por parte de las cotizaciones, se dio cuenta que la psicología humana es la que marca esas pautas en el mercado. Es decir, que los movimientos de los precios se van a dar simplemente por efecto de la psicología de los participantes en ese mercado. De hecho, si nosotros entendemos la psicología con respecto a los movimientos de los precios, vamos a poder caer o vamos a tener en cuenta muchos aspectos que se acercan o que son muy, digamos, similares a lo que normalmente nos encontramos día a día en los mercados. Y aquí les voy a poner el siguiente ejemplo. El día de hoy, la acción de Alphabet presentó contracciones. Yo creo que todo el mundo estuvo pendiente que efectivamente la empresa, bueno, las acciones bursátiles de Google presentaron esa contracción, obviamente por las malas proyecciones, porque efectivamente ya diferentes países de la Unión Europea, incluso ya se está teniendo un panorama de que Google está manteniendo esta monopolización, lo mismo que ocurrió, digamos, por parte de Apple. La Unión Europea citó a Apple porque efectivamente esta organización de países o esta cooperación económica, bueno, cooperación de estados en la región europea, aseguran que Apple está utilizando la información de sus usuarios para efectivamente mantener un monopolio y adicionalmente pues no permitir una buena interacción de la oferta y demanda en los mercados. Entonces, claro, en el momento en que se conoció esto, digamos por parte de Apple, generó
un momento o un sabor amargo por parte de los tenedores de los títulos, de las acciones, porque dijeron, mi madre, Apple ahora se tiene que enfrentar con la Unión Europea. Entonces ahí es cuando salen de los precios, o bueno, salen de sus posiciones para efectivamente tratar de llevarse esos rendimientos, y ahí es cuando podemos ver la contracción por parte de las cotizaciones del activo. Pero al final de cuentas, todo esto se dio por una nueva situación coyuntural o un nuevo elemento que actualizó el comportamiento por parte de los tenedores de los activos, es decir, de los participantes del mercado, que se vieron reflejados en los precios. En sí, todo este efecto o todo este efecto se da a través de la psicología de los individuos al momento en que se está dando esa interpretación de la información en los mercados. Entonces, claro, Dow, no, obviamente, no en estos momentos actuales, sino que en periodos históricos se dio cuenta que esto ocurría con respecto a la oferta y a la demanda de bienes o mercancías efectivamente en esta época que la verdad pues les va a quedar viendo la época, pero más que todo es que se dio cuenta de este comportamiento psicológico y adicionalmente aquí fue cuando se dio cuenta que uno no debe anticipar los cambios de tendencia, sino que uno debe reconocer la aparición de mercados alcistas y bajistas para poder tomar posición en ellos. Es decir, ¿qué nos dice Down en ese momento? O bueno, si nosotros lo interpretamos a momentos actuales, que efectivamente nosotros como traders no debemos entrar en lateralidades, porque en lateralidades simplemente van a haber momentos de pautas alcistas, pautas bajistas, pautas alcistas, pautas bajistas. En sí no estamos haciendo mucho en esa lateralidad, sino lo que nos está diciendo es que nosotros debemos entender las condiciones de los mercados para entrar en el momento en el cual éste marque una nueva tendencia o una nueva dirección por parte de las cotizaciones. Entonces, claro, aquí es donde nosotros vamos a esperar esos momentos para tener una mayor participación en estos. Entonces, a esto nos referimos a través de la teoría de Dow, pero claro, para entender esto de una mejor manera, sobre todo el comportamiento de los mercados desde el panorama o desde este panorama, lo que vamos a hablar el día de hoy son de las 6 primicias que Down estableció efectivamente en su teoría. La primera primicia es que las medias, o mejor dicho, los índices, los descuentan todos. En sí, cuando nosotros hablamos con respecto a este tema de que lo descuentan todo, lo que estamos tratando de entender es que efectivamente cualquier acontecimiento que ocurra en los mercados se va a reflejar en los precios. Entonces, ¿a qué nos referimos esto en pocas palabras? Que cualquier aspecto que ocurra, ya sea por parte de la oferta o de la demanda, va a generar que esos cambios se reflejen en los precios del activo. Entonces, claro, aquí lo que estamos entendiendo es bueno, esta interacción de la causa y el efecto. Entonces, ¿cómo se los puedo, digamos, que efectivamente tener en cuenta en un mejor, digamos, un mejor contexto? Vamos a mirar con respecto a el comportamiento de las cotizaciones del mercado del petróleo. ¿Qué es lo que hemos podido ver? Que los precios del petróleo han venido recuperando a medida en que la economía mundial se ha venido reactivando, independientemente de por la, digamos, la contracción por tema del COVID-19, lo que hemos visto que a medida en que la demanda se ha venido restaurando y que la oferta, por supuesto, ha venido disminuyendo su producción, lo que hemos visto es que los precios del petróleo han logrado presentar nuevos escalonamientos. Es decir, vamos a pasar un momento a la plataforma de MetaTrader 4 para poder ver este comportamiento que les estoy mencionando actualmente. Entonces, vamos a mirar rápidamente las cotizaciones del crudo. En este caso vamos a ver las del Brent. Entonces, punto importante, vamos a mirar una temporalidad diaria porque queremos mirar ese reflejo de las cotizaciones y en primera instancia, ¿qué es lo que hemos visto a través o sobre todo desde que las cotizaciones pues llegaron a tocar ese nivel por incluso, bueno, por parte del Brent llegaron a tocar alrededor de los $18, pero que efectivamente desde finales del mes de abril, principios del mes de mayo hasta el día de hoy, lo que hemos visto es que el crudo ha presentado una recuperación de una manera sólida y sin duda alguna de una manera cada vez más reestructurada. Pero este comportamiento se da inicialmente porque la relación o los aspectos que afectan la oferta y la demanda han venido cambiando a favor de las cotizaciones. Entonces, esto es lo que nos está diciendo Dow. Cualquier aspecto que cambie
el comportamiento de la oferta o la demanda se va a ver reflejado en las cotizaciones de los precios de los activos. Un punto importante de esta, digamos, efectivamente, esta primera premisa es que no se tienen en cuenta, o digamos que efectivamente se exenta los desastres naturales o casos fortuitos, porque normalmente los precios no van a anticipar estos, digamos, estos elementos. Aquí, cuando estamos hablando de estos efectos naturales, lo podemos ver cuando en Estados Unidos, o bueno, sobre todo pues en la zona costera de los Estados Unidos ocurre un tifón, ocurre un huracán, que efectivamente eso lo que genera es que bueno, estos puntos de extracción de petróleo que están ubicados en el mar tengan que detener sus operaciones debidamente pues por el alto riesgo, pero como son aspectos naturales o casos fortuitos en sí, los precios en sí no van a reaccionar de primera instancia a estos cambios. De hecho, cuando se presenta esto, los precios del petróleo suben debido a la disminución de bombeo por parte de estas plataformas petroleras. Entonces, digamos que eso también es un punto muy importante y adicionalmente que vamos a recordar que las medias o en sí los índices lo descuentan todo. Luego, la segunda primicia que nos invita Down el día de hoy, o bueno, que en su teoría es que vamos a poder encontrar tres tipos de tendencias en los mercados financieros. La primera que es la tendencia principal, la cual representa la corriente de la tendencia, es decir, que estamos mirando el largo plazo. Lo que nos dice Down es que nosotros vamos a mirar cómo se están comportando las cotizaciones a un periodo superior a un año, porque aquí es donde nosotros vamos a poder encontrar de una mejor manera la dirección de las cotizaciones. Si volvemos a nuestras cotizaciones por parte del crudo, ¿qué es lo que podemos ver en el largo plazo? Sobre todo, pues, tratando de llegar a tomar efectivamente desde finales del mes. Bueno, igualmente Dow nos dice que nosotros debemos tomar incluso un mayor periodo. En este caso estamos viendo el gráfico semanal y ¿qué es lo que nos dice? Que estamos alrededor desde junio del 2019 a junio del 2020, lo que hemos visto o la tendencia que ha dominado a las cotizaciones ha sido una tendencia bajista. O sea, sin duda alguna aquí lo que tenemos es una tendencia bajista, esa sería la tendencia principal, donde actualmente se está presentando una corrección de esa tendencia. Claro, aún no llega a ser principal porque lo que nos dice la teoría es que lo que llevamos del 2020, apenas estamos en el primer semestre, entonces, claro, no tenemos aún ese número de datos para llegar a determinar que efectivamente, no, ahorita lo que tenemos es una tendencia alcista en el largo plazo, es decir, más de un año. Si lo miramos a más de un año, ¿qué es lo que hemos visto? Tenemos una contracción por parte de las cotizaciones desde el 2018, incluso que efectivamente es ese retroceso o ese fuerte retroceso que marcan las cotizaciones. Entonces, esto es lo que nos está diciendo Down. Primero, identifiquemos, o nosotros como traders, vamos a identificar esa tendencia principal. Luego vamos a tener la tendencia intermedia, que algunos le dicen secundaria, otros les dicen la media, que efectivamente representa las olas o movimientos que marcan la corriente de esa tendencia. Es decir, que aquí lo que queremos analizar es el mediano plazo y ver esas fluctuaciones que se pueden dar entre 3 semanas a 3 meses. Es decir, que volvemos a nuestro gráfico, ya en el largo plazo lo tenemos, colocamos en una temporalidad diaria. ¿Qué es lo que podemos ver en ese largo plazo? Que efectivamente las cotizaciones mantienen impulsos a la alza, impulsos a la baja, pero igualmente no salen de esa tendencia principal, no solamente hasta que se presenta esta corrección por parte de las cotizaciones que se ha dado desde el mes de mayo. Entonces, claro, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros podríamos decir que esto es una tendencia secundaria que efectivamente está tratando de corregir ese cambio en la tendencia por parte de las cotizaciones, es decir, esa tendencia bajista quiere nuevamente llegar a niveles alcistas, pero tenemos que siempre recordar que esa tendencia menor se va a dar entre 3 semanas a 3 meses, que en este caso lo que tenemos es una tendencia secundaria. Pero hay que recordar que diferentes tendencias secundarias van a conformar una tendencia principal e incluso una tendencia menor va a conformar una tendencia secundaria o en una tendencia intermedia que luego va a conformar una tendencia principal. Ya cuando nosotros estamos hablando de la menor, estamos hablando del corto plazo, es decir, desde 3 semanas hasta el día de hoy, y normalmente esta va a ser la representación de las ondas de las olas, es decir, tenemos efectivamente esa corriente, tendencia principal, tenemos las olas que hacen parte de esa corriente y luego vamos a tener las ondas que hacen parte de las olas
que hacen parte de esa corriente. Entonces, claro, Down explica todo esto como si fuera simplemente un flujo donde nosotros como traders no podemos golpear ese flujo porque no vamos a cambiar la dirección de los mercados, sino que nosotros tenemos que aprender efectivamente a interpretar cómo se mueven esas cotizaciones para entrar de una mejor manera y llevar los mejores beneficios de esa tendencia. Entonces, espero que hasta este punto esté todo claro. Igualmente les recomiendo que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pueden escribirla a través del chat de preguntas, o si está totalmente claro, no hay ningún problema, también me pueden escribir eso a través del chat de preguntas. Igualmente también les recuerdo que este webinar va a estar grabado y va a estar disponible en el canal de YouTube por parte del broker. Entonces, digamos, para que tengan en cuenta ese punto. Ya en este caso estamos viendo un ejemplo, digamos, de una mejor, digamos, de una manera un poco más ordenada, en el cual lo que vamos a identificar es una tendencia principal, la cual va a ir desde el largo plazo, bueno, del largo plazo, en este caso, pues la tenemos incluso más de 2 años, entonces sin duda alguna, pues es una tendencia alcista que encontramos en el australiano dólar desde finales, que con ustedes, es que no alcanzo a ver aquí la pantalla, desde agosto del 2011, o desde el 2011, no, desde el 2001, que con ustedes, hasta el 1 de enero del 2006. Entonces, claro, ¿qué es lo que podemos ver? Que sin duda alguna, en este caso, o en el gráfico, lo que estamos observando es una tendencia alcista por parte de las cotizaciones, pero dentro de esa tendencia principal, vamos a poder encontrar tendencias intermedias, ya sabemos, entre 3 semanas a 3 meses, y luego vamos a tener efectivamente esas tendencias menores. Entonces, estas son las 3 tendencias que pertenecen a la teoría de Dow y que no solamente vamos a poderlas encontrar a través de este tema, no, sino que incluso cuando nosotros estamos aprendiendo la teoría de las ondas de Elliot tiene en cuenta la construcción de Fibonacci y adicionalmente la teoría de Down para poder interpretar desde el aspecto psicológico cuáles van a ser las formaciones de las 5 ondas de la tendencia principal y luego las ondas efectivamente esas ondas correctivas que pueden llegar a presentar ese cambio en la tendencia. Entonces, Down, bueno, Elliot lo implementó, Fibonacci también implementó ese comportamiento psicológico y adicionalmente pues Down también marcó esas pautas de las tendencias que podemos encontrar en las cotizaciones. Adicionalmente, bueno, ya vimos las 2 primeras premisas, ahora pasamos a la tercera que nos está diciendo es que las tendencias principales tienen 3 fases, en el cual vamos a poder encontrar la fase de acumulación, la fase de participación y la fase de distribución. Esas 3 fases van a ser muy importantes porque a nosotros como traders nos va a permitir tener una mejor comprensión por parte de las cotizaciones. La primera va a ser la fase de acumulación. En sí, lo que nos está diciendo es que en estos momentos van a comprar los inversionistas más astutos, es decir, los que efectivamente ven la oportunidad en el mercado, se anticipan a la reacción de el mercado en general, tratan de tomar los mejores beneficios, es decir, comprar a precios más económicos para luego venderlas a unos precios más costosos, llevarse efectivamente ese arbitraje o tener efectivamente esos rendimientos de utilidad. Entonces, en este momento es cuando nosotros vamos a ver que las cotizaciones no van a tener una tendencia marcada, sino que es en el momento en el cual se está presentando una concentración de inversionistas o de participantes en los mercados. Luego tenemos la fase de participación, que en sí, aquí lo que nos está diciendo es que los seguidores de la tendencia comienzan a participar. En ese punto de la fase de participación, lo que nosotros vamos a encontrar es que ya los demás traders van a ver que esos traders principales o esos inversionistas ya han invertido en esa acción, entonces ahí es cuando van a decir, no, yo también quiero participar en esa acción, entonces claro, se está siguiendo la tendencia y luego vamos a encontrar la fase de distribución donde tanto los traders que entraron en la fase de acumulación así como los de fase de participación van a salir de sus posiciones para llevarse las mejores utilidades en esos momentos. Si nosotros lo vemos a través de las cotizaciones del gráfico, lo vamos a poder ver de la siguiente manera. Entonces, la distribución va a ser en ese momento en el cual se va a presentar esos nuevos niveles o esos nuevos participantes, los cuales van a tratar de llevarse la ventaja en las cotizaciones. Luego, de un momento de distribución o adicionalmente de un momento de acumulación, es cuando va a existir tendencia por parte de las cotizaciones. ¿Por qué? Porque en la distribución efectivamente salen de utilidades. Entonces,
Cuando están saliendo de su posición, es decir, que están vendiendo, vendiendo, vendiendo. Y ahí es cuando nosotros vamos a encontrar esa tendencia bajista, donde los astutos están saliendo, donde las personas rezagadas están entrando. Y sí me disculpo, digamos, por esa confusión. Pero luego, justamente de distribución, acumulación, siempre va a existir una tendencia bajista. Luego tenemos la acumulación, que efectivamente nueva información, nuevos participantes del mercado, los traders más astutos entran. Luego van entrando los traders que quieren seguir la tendencia. Normalmente los traders que quieren seguir la tendencia es cuando ya se presenta esa tendencia alcista, porque efectivamente esa acumulación permitió que la acción presentara nuevos impulsos alcista, es decir, esos nuevos incentivos que motivan a que los mercados aumenten el valor de ese activo y ya luego nuevamente se presenta ese momento de distribución. Lo que tenemos es distribución, tendencia, acumulación, tendencia, distribución, tendencia. En sí, ese siempre va a ser el comportamiento. En el caso de una tendencia alcista, lo que nosotros vamos a encontrar primero es la acumulación, luego vamos a poder encontrar la tendencia alcista y luego luego vamos a entrar a una fase de distribución. Entonces, en este caso, va a ser el orden de una tendencia alcista. En el caso de una tendencia bajista, lo que nosotros vamos a encontrar primero va a ser la distribución, luego vamos a tener esa tendencia bajista y luego vamos a finalizar con la acumulación o en esta fase de acumulación por parte de las cotizaciones. Entonces, ese es el comportamiento que nosotros normalmente vamos a encontrar y adicionalmente es un comportamiento que sobre todo ocurre en el mercado accionario. Si nosotros vemos ese comportamiento en el mediano plazo, cuando estamos hablando de Wall Street, vamos a ver que esto normalmente vamos a estar a puertas es cuando hay publicación de estados financieros. ¿Por qué se debe esto? Porque la publicación de estados financieros siempre se da un mes después de que se culmina el trimestre. Es decir, en este caso se está culminando el segundo trimestre del año, entonces viene la publicación de los estados financieros por parte del segundo trimestre, incluso por parte del primer semestre. Pero estos no se dan justamente a inicios del mes de julio, sino que sean a mitades del mes de julio o a finales del mes de julio, que ahí es cuando empieza ese momento de rally de estados financieros. Entonces, claro, al momento de esos rallies, si los estados son negativos, las cotizaciones van a tener efectivamente un comportamiento, una tendencia alcista, bueno, de una tendencia bajista, donde pasamos en un punto de distribución, dado que la nueva información pues va a generar ese cambio psicológico en los inversionistas, donde nosotros vamos a decir, si tenemos una acción de Apple y vemos que Apple le va muy mal en el segundo trimestre, nosotros decimos, no, yo salgo de esa posición, mejor salgo ahorita para llevarme las mayores utilidades porque sé que el activo va a caer. Entonces, claro, ahí efectivamente pasamos de distribución a un momento de tendencia bajista, es decir, se presenta esa caída en las cotizaciones y más adelante, ya sea por nueva información por parte de los mercados, nueva información por parte de Apple, se va a presentar un momento de acumulación o incluso se puede llegar a presentar un momento de distribución que estos normalmente desde el mercado accionario van pasando de trimestre en trimestre en trimestre. Si lo miramos desde manera mensual, lo que podemos ver es efectivamente el comportamiento de la empresa, coyuntura internacional, también digamos desde el aspecto psicológico, publicaciones, productos, hay algunas veces que hay eventos o digamos momentos del año muy importantes como es el tema de Black Friday, como Singles Day, mejor dicho, en esos momentos tal vez vamos a poder ver esto reflejado de una mejor manera en el mercado accionario, pero normalmente las publicaciones trimestrales van a reflejar esta tercera primicia de Down. Si lo miramos en otros tipos de mercado, lo vamos también a poder encontrar. Lo importante es que esta primicia se da o se ve de una mejor manera en una tendencia principal, pero eso no implica que no lo podamos encontrar en tendencias intermedias o en tendencias menores. De hecho, sí lo podemos llegar a encontrar, sino que, claro, la reacción o los movimientos van a ser mucho más rápidos, entonces debemos tener cuidado al momento en que vamos a tratar de implementar esta tercera primicia. Luego tenemos la cuarta y la quinta primicia, que es efectivamente es el principio de confirmación, que este principio de confirmación lo que nos están diciendo es que las tendencias se mantienen una vez o surjan los factores que explican esta tendencia. Es decir, volvamos a nuestro ejemplo. Vamos a suponer el momento alcista, que pasamos de un momento de acumulación a un momento de tendencia. Claro, la tendencia va a continuar al momento en que existan factores que expliquen el porqué de esa tendencia. Entonces, vamos a suponer, Apple presentó un muy buen comportamiento de los estados financieros, digamos en los mercados.
Entonces, claro, ahí es donde nosotros vamos a decir que los estados financieros pues impulsaron ese movimiento alcista, la reactivación económica impulsó ese movimiento alcista, o incluso si lo miramos solamente a través de, digamos, de los aspectos técnicos, se presentó el rompimiento en un soporte o en una resistencia significativa, en el cual se presentaron nuevos crecimientos. Entonces, claro, la cuarta premisa lo que nos están diciendo es que si se presentan efectivamente razones que justifiquen esa tendencia, va a continuar. En el caso de que pudimos ver antes de que detonara todo este tema del COVID-19, que era lo que estaba pasando sobre todo con el Nasdaq, Standard Poor's y Dow Jones, seguían marcando máximos históricos porque, claro, Estados Unidos estaba en un ciclo expansionista bastante fuerte y bastante marcado. Entonces, esto lo que le permitía a los traders era tener confianza porque Estados Unidos en condiciones económicas estaba insuperable. Entonces, ahí era donde nosotros podíamos ver esa tendencia completamente alcista por parte de los futuros de los índices bursátiles estadounidenses. Entonces, siempre existían por qué justificaciones que mantuvieran esa tendencia alcista hasta que nuevamente entramos en un momento de distribución donde ya por temas del COVID-19, por un cambio en la participación de la oferta y de demanda, por factores que efectivamente cambiaron el comportamiento de la psicología de los individuos, generaron que se presentara ese cambio de la tendencia, incluso se marcara una nueva tendencia bajista, que fue lo que ocurrió efectivamente pues con estos índices, sobre todo por ese tema del COVID-19. Entonces digamos que eso también es un punto muy importante. El volumen acompaña la tendencia. Yo diría que este también es una premisa muy importante. ¿Por qué? Porque a medida que el volumen va incrementando, los movimientos de la tendencia se van a ver reflejados de una mejor manera. Y mientras los volúmenes van disminuyendo, pues ahí es cuando nosotros vamos a poder encontrar momentos en el cual se acaba la tendencia. Esto lo vamos a ver de una manera más sencilla y más eficiente a través de este gráfico. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en el caso del Dow Jones en una temporalidad diaria que se registró hasta el 2018? Punto importante y relevante, que a medida en que el volumen iba siendo cada vez más alcista, porque aquí estamos viendo el indicador de volumes, podemos ver que la tendencia se marcaba de una mayor manera, es decir, que a medida en que el volumen iba aumentando, las tendencias, o sobre todo esas tendencias menores o incluso secundarias, en este caso, pues se marcaban de una manera mucho más visible por parte del gráfico. Claro, aquí ya lo que nosotros estamos diciendo que a medida que el volumen iba aumentando, pues efectivamente la tendencia se iba marcando y a medida que el volumen iba disminuyendo, efectivamente era cuando se presentaban esas correcciones en esa tendencia, en este caso en la tendencia alcista. Porque que aumente el volumen no significa que, o digamos el mercado, cuando estamos hablando del mercado de capitales, no implica que vaya a ser solamente tendencia alcista, porque puede aumentar el volumen en dirección opuesta, sobre todo cuando estamos hablando de los derivados, de los CFDs. Entonces, claro, eso es un punto de partida también muy importante y muy relevante, pero sobre todo que cuando se presentan esos altos niveles de participación, esos picos altos en los volúmenes, es cuando nosotros podemos ver que esa tendencia se va marcando con una pendiente cada vez más alcista, más marcada. Entonces, hoy, bueno, en este caso, lo que tenemos es una tendencia alcista. Entonces, claro, si tenemos más participantes, lo que vamos a ver es un mayor reflejo por parte de las cotizaciones. Igualmente aquí sí tengo que hacer como un recordatorio. Normalmente el volumen se va a medir más en el mercado de los índices, en el mercado de las acciones que en el mercado de Forex. ¿Por qué ocurre esto? O porque hay veces es difícil medir o es complicado, incluso en algunos casos, las mediciones de volumen en Forex no van a ser las mismas que en otros tipos de mercado, porque Forex es un mercado descentralizado. No tenemos, digamos que un centro donde efectivamente se mantenga ese registro, se mantenga esa contabilidad, ¿no? Donde podamos ver efectivamente esa participación y adicionalmente que en el mercado Forex o el mercado FX tenemos las famosas operaciones iceberg que simplemente revelan una parte del movimiento donde el movimiento puede ser mucho más grande. Entonces, claro, el volumen cuando lo utilizamos en FX tal vez no va a reflejar el mismo comportamiento como sí lo puede reflejar el mercado accionario. Si nosotros vemos que el volumen cada vez está aumentando más, pues lo que vamos a ver es que efectivamente los precios o las cotizaciones van a ser cada vez más altas, van a tener picos más altos y valles más bajos. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a identificar ese punto del volumen. Es decir, que dependiendo del activo, sí les recomiendo que tengan mucho cuidado cuando estemos hablando el tema del volumen. ¿Listo? Punto importante y punto más que todo es un recordatorio que quiero dejarles de aquí en adelante. Luego tenemos la última premisa del día, que en sí lo que nos está diciendo es que las tendencias se mantienen su vigencia hasta que definitivamente se confirme una señal de cambio de tendencia. Es decir,
que las tendencias no van a ser perpetuas, es decir, sobre todo una tendencia alcista, una tendencia bajista, porque siempre se van a empezar a presentar señales de agotamiento, es decir, que efectivamente esa tendencia ya lleva mucho tiempo al alza, mucho tiempo a la baja, en el cual se empiezan a dar señales de descanso de la tendencia, que efectivamente las cotizaciones quieren tener mucho más cuidado, o incluso que se presente un cambio en la dirección de la tendencia, dado que se puede llegar a presentar un cambio de contexto o incluso que estemos llegando a la finalidad de un ciclo económico. La verdad, la mejor manera que nosotros vamos a poder ver esto va a ser a través del análisis de los índices bursátiles, porque pues sin duda alguna los índices van a reflejar ese comportamiento desde el aspecto personal de una mejor manera, donde vamos a analizar efectivamente el Standard & Poor's. Entonces, aquí en el largo plazo, vamos a volver a una temporalidad semanal, lo estamos viendo sin ningún problema. ¿Qué era lo que podíamos analizar anteriormente? Que la tendencia que marcaba el Standard & Poor's hasta principios de el mes o el principio del año era sin duda alguna una tendencia alcista, era una tendencia alcista muy marcada, donde efectivamente la Fed no demostraba debilidad, no se presentaba un recorte en el tipo de interés, como lo podemos ver desde el 2009, era un momento alcista por parte de esa tendencia principal, sin duda alguna es una tendencia principal que podemos marcar, hasta que se presentó un cambio de contexto. Ese cambio de contexto, ¿por qué se dio? Ya sea por aspectos obviamente de la coyuntura internacional, del cambio del sistema económico. Digamos que en este caso fue por COVID-19 que pues los mercados financieros jamás habían tenido que enfrentar una pandemia a nivel mundial. Entonces, claro, era la primera vez en que los mercados encontraban este nuevo enfrentamiento, este nuevo reto, donde efectivamente se llegó a presentar ese cambio en la tendencia. Entonces, ese cambio en la tendencia se dio a través de esa señal de agotamiento, porque primero estaba creciendo mucho y cualquier aspecto negativo hubiera podido cambiar esa dirección de la tendencia, que fue lo que vimos efectivamente a través de los índices, sobre todo cuando el COVID-19 generó que las economías se detuvieran, efectivamente se frenara ese crecimiento y sin duda alguna pues fue ese retroceso que llegó a temblar a muchos traders porque sin duda alguna llegar a ver el Standard & Poor's alrededor de los 2183, 2184 o incluso menos, pues sin duda alguna fue un aspecto muy negativo. Claro, ahorita se está presentando una recuperación porque ya estamos en un momento de reactivación económica, aunque hay miedos de una segunda ola, mucho cuidado con eso, pero igualmente este es el mejor reflejo de esa sexta primicia. Si lo miramos por parte del mercado Forex, va a ser mucho más, digamos, fácil identificarlo, sobre todo si tratamos de encontrar efectivamente esos activos un poco eh, que tengan una mayor participación, digamos, en este caso, estamos viendo el mercado, bueno, el par euro-dólar, en el cual si tratamos de determinar esa tendencia en el largo plazo, lo que hemos podido ver es que efectivamente se ha presentado una tendencia bajista desde el 2018. ¿Cuál es el punto importante que ahorita los mercados están apuntando? Que efectivamente si las cotizaciones buscan nuevamente cerrar por encima del 1.12 o incluso por el 1.14, lo que podemos llegar a encontrar es nuevos, más que todo, nuevos incentivos para que la tendencia siga o se presente una nueva tendencia alcista. Entonces, claro, muchos están esperando que efectivamente se cierre por encima del 1.12, aunque, claro, anteriormente se cerró en el 1.12, que fue este primer pico que se presentó. Incluso algunos están diciendo que ya se está presentando ese doble techo o ese triple techo entre la tendencia intermedia a la tendencia principal. Pero bueno, aquí es efectivamente esperar cuál va a ser ese comportamiento por parte de las cotizaciones, porque como les mencionaba, este tema del COVID-19 sin duda alguna nos deja muchos de las manos atadas, pero aquí es donde nosotros vamos a interpretar mejor estas 6 primicias que vimos durante todo este webinar, que adicionalmente nos presentaron esa retroalimentación de entender los mercados desde el aspecto psicológico y adicionalmente de no olvidar esos aspectos de que hacen parte del análisis técnico, que es la identificación de tendencias principales, secundarias, menores, mirar, encontrar momentos de acumulación o distribución para poder determinar si va a haber una tendencia alcista, una tendencia bajista, para que nosotros los traders tomemos posición en la tendencia que se está marcando, más no entrar en momentos de lateralidad, porque claro, por el momento de lateralidad no estamos entrando, o digamos que no vamos a tener las mismas oportunidades de rendimientos que en un mercado tendencial. Entonces, eso también es un punto muy importante y muy relevante, y por eso es que el día de hoy, entre todos los indicadores, para explicar un poco más la teoría de Dow, vamos a hablar con respecto a un indicador cíclico que algunos traders lo mencionan como herramienta, que es el retroceso de Fibonacci.
Fibonacci, este loco matemático, como algunos lo determinaban, se creó o pues efectivamente determinó una teoría en la cual la sucesión de Fibonacci o a través de que la suma de diferentes números a través de la ecuación de que vamos a tomar el número inicial y lo vamos a o le vamos a sumar el número anterior y eso nos va a dar un nuevo dato y ahí efectivamente lo que creó o trató de determinar es que siempre van a existir ciertos niveles importantes donde las cotizaciones de los precios van a presentar ciclos repetitivos, los cuales efectivamente determinó, o más que todo, se llegaron a plasmar a través de los niveles del retroceso de Fibonacci. ¿Cuáles son los niveles de retroceso de Fibonacci? 23, 38, 50 y 61.8. ¿Por qué les resalto el nivel de 50? Porque ahí es cuando nosotros vamos a ver la parte de la teoría de Dow, porque el nivel de 50 va a ser ese punto, ya sea de soporte o de resistencia, donde se puede llegar a dar esas primeras pautas del cambio de tendencia. Es decir, que normalmente en el nivel de 50 vamos a poder encontrar momentos de distribución, de acumulación o adicionalmente vamos a poder identificar de una mejor manera ya sea una tendencia alcista o ya sea una tendencia bajista. Entonces, punto importante cuando ustedes vayan a utilizar Fibonacci, siempre van a identificar los puntos extremos por parte de las cotizaciones y adicionalmente esos puntos van a tener una tendencia principal y una tendencia final porque lo importante de Fibonacci es tratar de comprender cómo se van a presentar esos retrocesos por parte de las cotizaciones. No estamos hablando del abanico. El abanico de Fibonacci tiene los mismos niveles, pero se interpreta de una manera diferente, pero en este caso solamente vamos a hablar del retroceso donde normalmente el nivel de 61.8 al Fibonacci lo que nos va a decir es el comienzo de una nueva tendencia. Por eso el nivel de 50 es muy importante, porque el nivel de 50 lo que va a determinar es que si se va a presentar esa continuación de la tendencia o si se va a presentar ese cambio de tendencia. Entonces, eso es un punto importante. Fibonacci funciona sobre cualquier periodicidad. Normalmente a medida que nosotros le vamos a dar valores, pues significa que va a tener más peso en los datos y los niveles van a ser más relevantes, más importantes. Y adicionalmente, ¿qué es lo que nos dice Dow? Nosotros tenemos que identificar soportes y resistencias. Y Fibonacci lo que nos está diciendo es que usted va a tener en cuenta mis niveles como soportes y resistencias para poder determinar una estrategia, para poder analizar si la tendencia acabó o no acabó, pero el punto ideal de Fibonacci es que vamos a tener alrededor de 150 datos. No significa que tengamos que respetar esos 150 datos, no, no se preocupen. Lo que nosotros queremos es efectivamente tratar de llegar a ese punto efectivo para poder tener una mayor efectividad al momento que implementamos este instrumento. En este caso, vamos a utilizarlo con respecto al mercado del petróleo. La verdad me parece interesante verlo ahorita en el petróleo. Entonces, diario, acerquémonos un poco y actualicemos cotizaciones. Entonces, claro, Fibonacci nos dice, trate de utilizarlo con alrededor de 150 datos. Más o menos, estamos aquí teniendo 258 datos. Estamos viendo que efectivamente tenemos ese número de velas, es decir, cumplimos con esa condición. Si lo miramos con respecto a la partida del año, entonces vamos a mirar qué número de datos tenemos, pues tenemos alrededor de 78 datos. Claro, 78 datos es alrededor de la mitad, puede que esos niveles no sean, la verdad, tan eficientes, entonces yo les recomiendo que siempre tratemos de tomar el largo plazo. Si no, miremos la temporalidad tal vez en otros marcos, pero de hecho aquí no nos está, digamos, brindando tanto esa información. De hecho, sí lo podríamos llegar a tomar en una temporalidad de 4 horas, creo que sin duda alguna cumplimos con la condición, pero igualmente utilicémoslo en el largo plazo, bueno, en una temporalidad diaria, y utilicemos efectivamente la herramienta de Fibonacci. Al momento en que nosotros utilizamos el instrumento, como pueden ver, ya se va a marcar esos niveles de Fibonacci. ¿Cuáles son las condiciones que vamos a tener en cuenta? Para una tendencia bajista, lo que vamos a tomar es el nivel más alto y luego vamos a arrastrar el instrumento hasta el nivel más bajo, porque Fibonacci lo que nos va a ayudar es a interpretar esos rebotes de la tendencia. En este caso, ¿qué es lo que nosotros podemos observar por parte de las cotizaciones que lo tomamos? Bueno, creo que lo tomamos de hecho desde 1 de noviembre del 2018. Bueno, es un análisis en el largo plazo bastante fuerte. ¿Qué es lo que podemos ver? Que efectivamente las cotizaciones se van a enfrentar al nivel 38.2 en el largo plazo, es decir, que simplemente ya los niveles de Fibonacci me van a ayudar a identificar esos precios, es decir, los $45, muy probablemente en el largo plazo, si vemos que las cotizaciones se mantienen al alza, pero se enfrentan
a ese nivel de los $45, va a ser un nivel muy importante, sobre todo en el largo plazo. Entonces, claro, si se presenta el rompimiento, va a ser más sencillo que se presente ese cambio en la dirección de la tendencia, donde el nivel más importante en este caso va a ser el nivel de 50, porque si se llega a atravesar el nivel de 50, lo que vamos a tener es efectivamente esta confirmación de ese cambio de tendencia bajista, pero sobre todo que va a ser más sencillo para las cotizaciones llegar al nivel del 61. De hecho, ahora lo que podemos hacer, o lo que hacen muchos traders, es que toman efectivamente ese largo plazo y tratan de trazar directamente otro nivel de Fibonacci para poder marcar ese corto plazo. ¿Qué es el punto importante? Que aquí, al momento en que yo llego a trazar efectivamente estos dos niveles, ya estoy encontrando un momento de divergencia, qué pena, de convergencia entre el nivel 38 y el nivel 50 del Fibonacci del mediano a largo plazo. Entonces significa que, sin duda alguna, los $45 van a ser incluso un nivel mucho más importante de lo que el análisis me determina en el largo plazo, dado que en el mediano plazo ya me está determinando nuevamente ese nivel que sin duda alguna va a ser mucho más importante. Entonces, esta es la manera en la cual nosotros vamos a identificar esos cambios de tendencia. Igualmente, 38 y 50, sin duda alguna, ese va a ser el punto importante donde vamos a ver que efectivamente o se presenta esa continuación de la tendencia o puede que las cotizaciones utilicen este nivel de 50 en el corto o en el mediano plazo como un punto para que se presente nuevamente ya sea una acumulación o una distribución por parte de las cotizaciones del WTI. Ustedes pueden utilizar este tipo de análisis sobre cualquier activo. No se preocupen que igualmente Fibonacci es una secuencia matemática. Entonces aquí no estamos teniendo en cuenta factores fundamentales o otros elementos, aquí simplemente estamos teniendo en cuenta los datos que nos están mostrando los precios en los activos en estos momentos. Entonces, punto importante. Ahora bien, puntos claves que vamos a tener en cuenta con respecto a Fibonacci. Funciona en cualquier marco de tiempo, en cualquier instrumento. También otro punto importante, es altamente peligroso realizar trading solamente con las señales que nos otorga el retroceso de Fibonacci. Entonces, claro, utilicemos soportes, resistencias. Ya entendemos la teoría de Down, podemos utilizar efectivamente sus primicias, podemos utilizar las tres tendencias, efectivamente las tres fases de la tendencia. Utilicemos todos esos instrumentos que ya aprendimos o que aprendimos durante este webinar. Vamos a poder utilizar los niveles de Fibonacci como señales de soporte y resistencias o más que todo niveles de stop loss y de take profit para sobre todo esas tendencias ya sean en el largo plazo o en el corto plazo, y adicionalmente que diversos inversionistas en el mercado consideran que el retroceso de Fibonacci es una profecía autocumplida porque claro, lo que estamos utilizando con Fibonacci es identificar los niveles de una mejor manera desde el largo plazo al corto plazo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros utilicemos este instrumento. Y ya con esto, pues llegamos al final de este webinar. Igualmente, Tania León nos estuvo acompañando inicialmente, entonces si ustedes quieren igualmente comunicarse con ella, los invito a que nos dejen su comentario o para que efectivamente el equipo de Query Latam se comuniquen con ustedes si quieren saber más, tanto por parte de todos estos webinars, así como por parte de los activos, sobre todo las acciones que ingresaron el día de hoy por parte de la TAM o de todo el portafolio, porque pues Security es un broker que nos ofrece acciones, índices, todo el tema de Forex, nos ofrece futuros, commodities, mejor dicho, vamos a poder encontrar de todo. Igualmente también les dejo la información de Tania León, que es la señora account manager del equipo de Equity. Y finalmente, si quieren saber más de nosotros, el Distrito Financiero, sobre nuestros cursos que tenemos para formar traders, de todo el contenido que estamos publicando diariamente, pues los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales, también que sigan a las redes del broker de Equity Latam, lo van a poder encontrar en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Igualmente también si quieren enviarme un correo directamente, si quieren saber más, si quieren aprender más, por favor envíenme un correo a ramirez@dfx.com, y para las personas que tengan perfil en TradingView me pueden seguir a r-ramirez-dfx. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes, deseándoles a todos ustedes una feliz noche. Igualmente les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, actualmente trader y analista de los mercados de capitales del Distrito Financiero. Si les gustó este webinar, por favor, déjenme su comentario, que toda esta retroalimentación me funciona bastante, porque pues sin duda alguna la idea es seguir mejorando en la calidad de los contenidos de este webinar, así como si tienen algún tema en específico, si quieren que hablemos con respecto a algo, por favor déjenos su comentario, que estaremos manteniendo una programación continua y activa para que ustedes estén vigilando todos los webinars que vamos a seguir realizando.
Muchas gracias por tu parte, Juan Felipe. Pues una feliz noche y bueno, te agradezco que te haya gustado este webinar. Igualmente, si alguien más me quiere dar su comentario, no hay ningún problema. Voy a dejar el chat abierto un rato y pues no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche, recordándoles pues que efectivamente ya saben todos esos temas de la teoría de Down, sobre todo sus 6 primillas, que sin duda alguna es el punto de partida para mejorar nuestro análisis técnico. Entonces, no siendo más, les deseo una feliz noche. Nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y felices trades para todos.